En la sesión anterior definimos los antecedentes de cálculo tensorial y terminamos con el convenio de suma de Einstein. Vamos a definir ahora lo que es un tensor. Un tensor es un ente matemático que se escribe igual independientemente del sistema de referencia. Hay diferentes tipos de tensores y estos se definen según el orden, y el orden tiene que ver con los índices libres que estén representados. Aquí voy a representar una tabla con algunos ejemplos de tensores y el orden que me representa dicho tensor. Hay tensores de orden 0 que se representan como una función, como un producto entre tensores, de tal manera que se repiten los índices, no queda índice libre, y este tipo de tensor de orden 0 me representan escalares. Hay tensores que tienen un índice libre o que representan productos de otros tensores cuyos índices algunos se repiten, quedando libre uno solo de ellos, y este tipo de tensores son tensores de orden 1. Y lo que representan son vectores. Con todo rigor, estaríamos hablando de las componentes de los vectores. Otro tipo de tensores que tienen dos índices libres son tensores de orden 2. Ya sea que se mantengan como un elemento o con el producto de otros tensores, con índices que no se repiten y por lo tanto representarán a este tipo de tensores de orden 2 y que me representarían a las matrices. Es un ente matemático que tiene 9 elementos, equivalente a una matriz. Si tiene más índices libres, pues serán tensores de orden 3, de orden 4, etc. Voy a definirlo hasta aquí con los tensores de orden 0, 1 y 2, que son los tensores más comunes con los que nosotros trabajaremos. Vamos a desarrollar el ejercicio 1, donde se pide utilizar el convenio de suma de Einstein, que está representado en esta expresión dada en notación tensorial, y el objetivo es justamente desarrollar la sumatoria que implica esta expresión dentro del convenio de suma de Einstein, como ya saben. Son dos índices, I y J, cada índice va de 1 a 3, y el convenio de suma de Einstein dice que existe una sumatoria cuando tenemos índices repetidos, superíndice y subíndice. En este producto de tensores tengo un tensor contravariante de segundo orden y un tensor covariante de segundo orden. Como los índices I y J se repiten, entonces no queda ningún índice libre. Y el resultado de este producto es un tensor de orden 0. Un tensor de orden 0 es justamente un escalar. Voy a desarrollar esta expresión de acuerdo al convenio de suma de Einstein. Si bien la ecuación tensorial está dada de esta manera, sabemos que como se repite el índice I y el índice J,
pues eso implica que cada índice repetido involucre una sumatoria. La primera sumatoria que voy a escribir es para el índice I y la segunda sumatoria para el índice J. ¿De quién? Pues de la misma expresión, del tensor de segundo orden contravariante que multiplica al tensor de segundo orden covariante. Acuérdense que un superíndice se define como contravariante y un subíndice como covariante. Aquí anoto los símbolos de sumatoria para que sea todavía más explícito el desarrollo de esta expresión que está dada en notación tensorial, para anotar justamente el desarrollo de esta doble sumatoria. Voy a desarrollar la primera sumatoria, que está definida para el índice J, y entonces tendría el índice I con su sumatoria de 1 a 3, y la sumatoria con respecto al índice J sería la siguiente. Si J vale 1, entonces tendría B, I, 1, C, I, 1. Más, ahora cuando J vale 2, B, I, 2 por C, I, 2, más B, I, 3 por C, I, 3, que es el último término cuando J vale 3. Ahora cada uno de estos términos que están sumando, de acuerdo a las propiedades de la sumatoria, pudiera yo reescribirlo de la siguiente manera. La sumatoria de B, I, 1, C, I, 1, más la sumatoria, desde igual a 1 hasta 3, de B, I, 2, C, I, 2, más la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3, de B, I, 3, C, I, 3. La primera sumatoria me dio 3 términos. Y ahora tengo 3 términos que involucran una sumatoria, pero ahora para el índice I. Cada una de estas sumatorias me va a dar como resultado 3 términos, por lo que al final del desarrollo de esta sumatoria con respecto al índice I, pues involucrará 3 por 3, 9 elementos que se están sumando entre sí. Eso lo podemos observar desde aquí. Si nosotros vemos que se repite el índice I, por cada índice que se repite tengo 3 términos. Entonces para el índice I son 3 y otros 3 para el índice J. Entonces tendría 3 por 3, 9. Tengo aquí mis primeros 3 términos y por cada una de estas sumatorias tengo otros 3 elementos. Entonces se van multiplicando. 3 por 3, 9 términos que me van a resultar en la sumatoria final. Voy a desarrollar. Entonces tendría para esta primer sumatoria, y lo voy a expresar en el color azul que tienen ahí, sería entonces cuando I vale 1, B1, 1, C1, 1, más cuando I vale 2, B2, 1, C2, 1, más B3, 1, C3, 1. Luego, la siguiente sumatoria quedaría como, la voy a poner aquí abajo, B12, C12, B22, C22, más B32, C32. Y finalmente el tercer término, que lo voy a expresar en este otro tono de color naranja, pues sería la suma de los siguientes 3 elementos de esa sumatoria. B13, C13, más, y aquí me faltó un más, B23, C23, más B33, C33. Finalmente tengo mi resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Este es el desarrollo
de esta expresión dada en notación tensorial de acuerdo al convenio de suma de Einstein. Voy a empezar definiendo lo que es el tensor métrico. Si un vector lo podemos escribir, y aquí voy a utilizar el vector u. Si el vector u yo lo puedo escribir referido a su base covariante o a su base contravariante, como ya lo habíamos planteado en una sesión anterior, resulta que el tensor métrico, y lo voy a poner por acá, tensor métrico covariante, resulta de hacer el producto punto de los vectores base. En este caso, los vectores base covariantes. G subíndice I, producto punto. Acuérdense que los vectores base son vectores, entonces puedo hacer el producto punto entre estos vectores y el resultado es un escalar. El producto punto de dos vectores es un escalar. Solo que este escalar pues se va a representar como el tensor métrico covariante con los índices libres y J. En tensor métrico contravariante resulta del producto punto de los vectores base contravariantes. Y voy a tomar el vector base contravariante con el índice I y el otro que multiplica con el producto punto con el índice J, de tal manera que el tensor métrico contravariante es este elemento donde cada una de los espacios que tiene 1, 1, 1, 2, 1, 3, por los dos índices del tensor métrico, es justamente un escalar. Hay una relación entre estos dos tensores y esa relación es que uno es el inverso del otro. Si pensamos en estos tensores como un arreglo de matrices, entonces resulta que el producto del tensor métrico covariante y K con el tensor métrico contravariante KJ es igual a un elemento, un tensor, que tiene dos índices libres. El índice K se repite, este es el convenio de suma de Einstein, y como se repite, entonces es como si nosotros lo hiciéramos mudo, y por lo tanto el resultado va a ser un elemento que tiene un subíndice I y un subíndice J. Y ese elemento se conoce como la delta de Kronecker. En su equivalente o su representación matricial, esta delta es una matriz identidad. Los elementos dentro de su arreglo, si pensamos en una matriz de 3×3, son nulos si están fuera de la diagonal principal. Entonces vamos a definirla para que quede bien representada esta nueva función o este nuevo elemento del cálculo tensorial. La delta de
Kronecker. Y esta delta de Kronecker y J vale 0 si los índices I y J son diferentes. Y vale 1 cuando los índices I y J son iguales. A eso me refiero con que esta delta de Kronecker es, o se puede ver desde un punto de vista del álgebra lineal como una matriz identidad. La delta de Kronecker en este caso tiene un superíndice J y un subíndice I. Y este tipo de tensores que tienen superíndices y subíndices se conoce como tensores mixtos. No es completamente covariante, no es completamente contravariante. Entonces es un tensor mixto. La representación de la delta de Kronecker en su forma covariante pues es de este tipo. También pudiera presentarse en su forma contravariante, que no es muy común, pero pudiera escribirse también en una representación contravariante. Delta de Kronecker. Hay una operación dentro de dentro del cálculo tensorial que es muy común de realizar, y esa es precisamente el cambio de base. Y ese cambio de base se utiliza o se requiere utilizar a los tensores métricos. Entonces vamos a definir lo que es el cambio de base. Y ese cambio de base pues tiene que ver con la representación de un vector referida a su base covariante o a su base contravariante. Si yo quiero hacer el cambio de base de las componentes, entonces vamos a ponerle aquí. Si yo quiero obtener la componente covariante, entonces si yo tengo la componente contravariante y la multiplico por el tensor métrico covariante, entonces lo que yo tengo como resultado es un tensor de primer orden, índice I, porque el índice J se repite. Y entonces paso de la componente contravariante a la componente covariante, multiplicando con el tensor métrico. Si yo quiero obtener la componente contravariante, entonces utilizo la componente covariante y la multiplico por la componente, perdón, la multiplico por el tensor métrico contravariante. Otra vez, tensor de segundo orden, repite el índice J, entonces queda libre I y el resultado es un tensor de primer orden, en este caso contravariante. Esta es la forma en que podemos hacer el cambio de base para la obtención de los componentes, ya sea covariante o contravariante. Si se trata de la base covariante o contravariante, entonces puedo hacer lo siguiente. Si yo quiero obtener los vectores base covariantes a partir de los vectores base contravariantes, entonces debo multiplicar esos vectores con el tensor métrico covariante. Si se busca obtener los vectores base contravariantes partiendo de los vectores base covariantes, entonces debo multiplicar por el tensor métrico contravariante.
es algo muy similar, ¿no? Ya sea para las componentes o para los vectores. El tensor métrico tiene toda la información de la métrica de mi sistema de coordenadas, de mis vectores base, covariantes o contravariantes. Entonces puedo pasar de la componente covariante a la componente contravariante o de los vectores base covariantes a los vectores base contravariantes. Por ejemplo, si yo tengo un vector y voy a tomar el vector u, y suponiendo que este vector u esté referido a su base covariante. Si yo sustituyo este vector base covariante con esta expresión, entonces tendría la componente contravariante que multiplica al vector base contravariante por el tensor métrico covariante. Voy a reescribir esto. Tengo la componente contravariante por el tensor métrico covariante por la base, el vector base contravariante. ¿Qué observamos aquí? Tengo la componente contravariante con el índice i, y de este lado tengo el tensor métrico que repite con el índice i. Entonces esto me queda libre con el índice j, y por lo tanto, si yo observo esta expresión que tengo aquí, aunque aquí repite el índice j, si yo los cambio o cambio este con el índice i, entonces claro, este cambiaría también, pero me representa ahora un tensor. El índice i se repite con índice libre j, y sería en todo caso la componente covariante del vector u, pero ahora referido a la base contravariante. Acuérdense que esto sigue siendo el vector u, solo que ya va a estar representado respecto a su base contravariante. Iniciamos expresándolo respecto a su base covariante, y con este cambio de las componentes y con el cambio de base de los vectores base, entonces pasamos de la representación del vector respecto de su base covariante ahora a su base contravariante. Y así se puede hacer con muchos otros elementos. Por ejemplo, si yo tuviera el tensor AIJ, un tensor de segundo orden con dos índices libres IJ, si yo lo quiero expresar ahora, pero referido a la forma covariante, entonces lo puedo reescribir como, y déjenme cambiarle aquí, a L y M como índices que multiplican al tensor métrico LI y al otro tensor métrico MJ. ¿Qué significa? Significa que la representación de este tensor contravariante se puede hacer con este producto. L repite, arriba y abajo, M también repite, queda libre I y J, y entonces el cambio de base de este tensor covariante
multiplicando por estos tensores métricos contravariantes, me resulta en el tensor métrico contravariante. Y puedo hacer lo mismo si quisiera ahora tenerlo con respecto al tensor contravariante. Entonces, LI, G, M, J. Y otra vez, haría el cambio de base, pero del tensor A contravariante para representarlo como el tensor A covariante. Necesito precisamente estos dos, este producto. L repite, M repite, I y J son libres, entonces me queda este tensor covariante. El tensor métrico, acuérdense que proviene de un producto punto. Si yo lo invierto, estos índices se invierten, y eso significa que el tensor métrico es un tensor simétrico. Cuando se invierten los índices y me resulta el mismo elemento, entonces se dice que este tensor sería un tensor simétrico. Por eso no importa si yo invierto estos índices. Aquí lo puse con LI-MJ, pero lo pude haber escrito como IL o JM, o LI o JM. De todos modos los puedo invertir y sigue siendo el mismo elemento. Hay tensores que no son simétricos, que no necesariamente son simétricos. Si este no es un tensor simétrico, entonces el resultado tampoco es simétrico. Pero en este caso particular del tensor métrico, el producto punto se puede escribir al revés. Puede empezar con GJ, producto punto GI, y entonces cambiaría aquí los índices y sigue siendo lo mismo por la propiedad que tiene el producto punto. Vamos a continuar definiendo algunas otras operaciones que existen entre los elementos de cálculo tensorial, y una de ellas es el producto cruz. Y este producto cruz lo voy a definir entre los vectores base. Entonces, lo voy a hacer aquí muy general. Si yo tengo el vector base covariante I y presento el producto cruz con otro vector base covariante J, el resultado pues, es otro vector. Es un vector que está referido a una base contravariante. Para poder definir de manera correcta el producto cruz, entonces debo incluir a un tensor que multiplica a un vector base. En este caso, este tensor lo voy a definir con tres índices IJK, y la base a la cual voy a referir el resultado de este producto cruz de los vectores base covariantes va a ser la contravariante. Tengo una operación entre dos tensores, índice I, índice J. El resultado pues debe ser un elemento que tenga dos índices libres, el índice I y el índice J, como es este, porque el índice K se repite. Entonces se hace mudo, por así decirlo, me queda libre I y J. Esta componente del producto cruz de estos dos vectores base se conoce como el tensor permutación. El otro producto cruz sería el de los vectores base contravariantes. Voy a tomar el vector base contravariante I, producto cruz el J, y el resultado sería el tensor permutación contravariante que multiplica al vector base covariante K. Definamos ahora el tensor permutación.
Bueno, el tensor permutación covariante, que es IJK, es igual a la raíz cuadrada de G por E subíndice IJK. Y el tensor permutación contravariante, IJK, es igual a 1 entre raíz de G por E superíndice IJK. Este elemento E, subíndice y superíndice, se conoce como símbolo permutación y vamos a definirlo. Y cualquiera de los dos casos, la misma definición aplica, ya sea para el subíndice o para el superíndice. Símbolo permutación. El símbolo permutación EIJK solamente tiene 3 posibles valores. Y pues obviamente hace referencia a su nombre porque tiene que ver con las permutaciones. Vale 1, 0 o menos 1. Vale 1 cuando los índices IJK forman un ciclo. Entonces se dice que vale 1 cuando es cíclico. Vale 0 cuando es acíclico. Y vale menos 1 cuando es anticíclico. ¿A qué me refiero con cíclico o anticíclico? Bueno, los índices IJK pueden tomar valores de 1 a 3, cada uno de ellos. Y voy a poner aquí el 1, por acá el 2 y por acá el 3. En ese orden, si se mantiene justamente este ciclo del valor de los índices, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1, a esto es lo que se conoce como cíclico. Esto es el ciclo, digamos un ciclo natural en este orden ascendente, 1, 2, 3. Si no se cumple este ciclo, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, pero mantiene los mismos números, 1, 2 y 3, entonces se habla de un anticíclico o un anticiclo, lo que sería un orden anticíclico, y tendría un valor de menos 1. Si los índices se repiten, alguno de los índices se repite, entonces se habla de un orden acíclico o una permutación acíclica. Y vamos a poner aquí algunos ejemplos de a qué me refiero con el ciclo, el acíclico o el anticíclico. Por ejemplo, si el desarrollo de mi expresión referida a una notación índice, cuando yo le doy los valores a I, J y K, y resulta que tienen precisamente este orden 1, 2, 3, resulta que aquí existe un ciclo. Si fuera expresado como 2, 3, 1, también se mantiene el ciclo. O si fuera, por ejemplo, si tuviera índices 3, 1, 2. Cualquier elemento que tenga este orden en sus índices, pues vale 1. Si yo permuto dos índices de estos elementos, como por ejemplo 1, 3, 2, entonces iría en el otro sentido, 1, 3, 2, esto es anticíclico. Otro que fuera anticíclico sería 2, 1, 3, va en el otro sentido.
2, 1, 3. O, por ejemplo, el 3, 2, 1. Y en ese caso, ya con estos valores en los índices, tomaría un valor de -1. Si se repiten los índices, pues estaríamos hablando de algo que es acíclico, no tiene un ciclo como nosotros lo presentamos aquí, ya sea en este sentido cíclico o en el otro sentido anticíclico. Si tengo tres índices 3, 1, 1, pues eso no forma un ciclo. 2, 3, 3 tampoco forma un ciclo. O 1, 1, 1. Y cualquier tipo de representación de un símbolo permutación con índices repetidos, entonces eso tendría un valor de 0. Lo voy a agregar en este otro espacio, nada más como ejemplo, el 1, 1, 2 o el 1, 3, 3, y así hay muchos, y esos tendrán un valor nulo. Ya cuando desarrollamos y le damos valores a algunos elementos que provienen de las ecuaciones en notación tensorial, entonces, justo para el tensor permutación, en donde está involucrado precisamente el símbolo permutación, se tendrá un valor de este tipo: negativo, nulo o positivo. Me falta definir quién es G, y resulta que G es el determinante de alguno de los tensores métricos. Puede ser el tensor métrico covariante o el tensor métrico contravariante. El determinante de esa matriz que me representaría el tensor métrico es el valor de G, y un determinante pues resulta que es un escalar. Vamos a definir algunas operaciones entre tensores y voy a empezar con las más sencillas. Voy a definir al vector U. Y en este caso referido a su base covariante, al vector V, también referido a su base covariante. Y empecemos con el producto escalar. Y el producto escalar se define como U.V. Estoy escribiendo a los vectores un poco más rellenitos, digamos en un tipo bold, para distinguirlos de las componentes de los elementos. Bueno, esto pues sería el siguiente desarrollo. Voy a sustituir al vector U. Aquí lo tengo con un índice I que se repite. Producto punto el vector V. Y el vector V lo voy a escribir con otro índice para no mezclar los mismos índices en el mismo nivel. Eso sería un error de tipo algebraico en el manejo de las operaciones con notación índice. Entonces, el vector V voy a utilizar el índice J. Y sería este producto punto. Voy a desarrollar el producto escalar del vector U con el vector V. Y tendría U superíndice I por V superíndice J, es decir, las componentes contravariantes del vector U y el vector V. Y por este lado tendría el producto punto de los vectores base. Vector base covariante I, producto punto vector base covariante J. Esto por definición resulta ser
el tensor métrico covariante. Entonces, G y J. Este es el producto punto en notación tensorial, pero observen que tengo aquí el tensor métrico que multiplica una componente. Así que puedo representar de dos maneras diferentes, porque ojo, resulta que también tengo a esta componente con el mismo tensor métrico. Si yo lo agrupo, entonces puedo replantear un poco este producto punto para simplificarlo. Voy a dejar fuera a la componente contravariante U y voy a agrupar la componente contravariante de V y la voy a multiplicar por el tensor métrico covariante. Y esto, por la definición que nosotros tenemos en el cambio de base, sería la componente covariante del vector V. ¿Con qué índice? Si J se repite, entonces tendría el índice I. Esto mismo lo puedo hacer, pero ahora agrupando el tensor métrico con la componente contravariante del vector U. Entonces tendría tensor métrico G y J por la componente contravariante del vector U. Quedaría entonces la componente contravariante del vector V que multiplica. Pasa lo mismo, cambiaría a la componente contravariante, ahora sería la componente covariante, repite índice y me quedaría J y multiplica a la componente contravariante del vector B. Desde el punto de vista de cálculo tensorial, tengo dos formas de hacer el producto punto entre dos vectores. Ya sea que utilice a la componente covariante de uno y la componente covariante del otro, y pues tendría dos opciones. Si yo desarrollo alguna de estas dos opciones del producto punto, entonces lo que tendría es U1, B subíndice 1 más U superíndice 2, V subíndice 2 más U subíndice 3, B subíndice 3. Repite el índice, en este caso I, o puede ser con el índice J, que equivaldría a la componente covariante por la componente contravariante, y otra vez, ¿no? Hasta la tercer componente. No importa en qué sistema de referencia estemos, se puede hacer el producto punto desarrollándolo con las componentes covariantes y las componentes contravariantes, así como lo obtuvimos en este caso. En coordenadas cartesianas resulta que las dos componentes son iguales, es decir, la componente covariante es igual a la componente contravariante. Por eso, en lugar de U subíndice 1 y B superíndice 1, pues sería el producto de las mismas componentes para los vectores U y V. Hay otra operación que voy a desarrollar, la última, para concluir, y esa operación es el producto vectorial. Y en el producto vectorial, pues sería el vector U, producto cruz, el vector V. El resultado debe ser otro vector, que aquí le voy a llamar el vector W. Vamos a sustituir a los vectores U y V para desarrollar justamente este producto cruz o producto vectorial.
Tengo el vector U, que sería componente contravariante, vector base covariante, producto cruz, componente contravariante, vector base covariante. El primer vector con el índice I, el segundo vector con el índice J. Bueno, sigo desarrollando, tendría la componente contravariante por la componente contravariante, y como los vectores base son los que operan con el producto vectorial, los voy a representar de este lado, de esta manera. Yo sé cuánto vale el producto cruz entre los vectores base covariantes. Tengo la componente contravariante por la componente contravariante por el tensor permutación IJK por el vector base contravariante. Si resulta que esto es un vector y es el vector W, significa que este vector W tiene una componente covariante porque su vector base es contravariante. Es decir, la componente covariante del vector W pues es justamente este producto entre estos tensores. Y J se repite, queda libre K y es covariante, entonces este resultado es un tensor de orden 1 porque tiene un índice libre que es justamente el índice K. Y esa es la componente del vector W, que es el resultado del producto vectorial. Y con esto yo concluiría esta sesión para más adelante continuar con otras definiciones como es la derivada de una función vectorial.